Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar el día de hoy hablando un poco acerca del contexto histórico. Veamos. El contexto histórico básicamente es el conjunto de circunstancias temporales, sociales y culturales que rodean un evento, una obra artística o un referente determinado y que pueden resultar relevantes para entender mejor su contenido. Cuando hablamos de contexto histórico, de algún acontecimiento importante, estamos hablando desde aquellas problemáticas que acontecían en ese momento, sociales, culturales, políticas, económicas, incluyendo la parte artística. Dicho de otro modo, se trata de la diversa información circunstancial que enmarca un evento o un objeto y que establece la relación con el resto de las cosas que sucedían en esa época. Continuamos también hablando un poco acerca de los recursos literarios o figuras retóricas. Básicamente ya dijimos que estos los utilizan los autores para embellecer y enriquecer su texto literario. Para explicarlo de otra forma, los recursos literarios son el conjunto de técnicas y figuras retóricas que plantean estilos de un escritor. Dentro de los recursos más comunes encontramos, por ejemplo, la metáfora, la hipérbole, el oxímoron. Pero cabe destacar que existen muchísimos tipos de recursos literarios. Por ejemplo, la metáfora. Sabemos que es una figura literaria que emplea una palabra para hacer referencia a un concepto que, si bien ella no define, sí que existe cierta semejanza. Por ejemplo, tus labios son de azúcar, para hacer referencia a que sus labios son dulces. La hipérbole, por el contrario, es cuando empleamos el lenguaje con una voluntad de exagerar. Quiere decir de remarcar una idea en concreto. La exageramos mucho. Por ejemplo, eres más alto que el pino. Esto es una hipérbole. El oxímoron es la relación que se le da a dos opuestos para conseguir una efectividad poética más llamativa. Por ejemplo, el calor helado de tus besos. También encontramos el hipérbaton. Básicamente es una figura retórica que altera el orden de una frase para resaltar una idea en concreto. Por ejemplo, un adiós en el Edén ayer nos dimos. La anáfora es cuando se repite al inicio de las frases la misma palabra o el mismo sonido y así se genera una melodía. Por ejemplo, cuando repetimos 3 veces la misma palabra. Las onomatopeyas, por el contrario, son un recurso que se utiliza sobre todo en los cómics. Esto es algo muy importante y es parte de los recursos literarios. Sin embargo, no lo tienen, por ejemplo, los poemas o no son tan comunes en los poemas, pero los cómics sí los utilizan. En el lenguaje informal es cuando se representa un sonido mediante el lenguaje. Por ejemplo, pum pum del corazón o toc toc cuando tocamos una puerta. La elipsis es un recurso literario que omite ciertos elementos para darle más ritmo y más énfasis a un texto en concreto. También se emplea para evitar algunas repeticiones. Tu actividad del día es realizar por lo menos 2 ideas u oraciones como ejemplos de los recursos literarios. Tú eliges cuáles serán esos recursos literarios que elegirás y realizarás por lo menos las 2 ideas o las 2 oraciones. Algunos ejemplos ya te los di en la sesión anterior.
Algunos ejemplos están en esta sesión. Tú los eliges y los complementas. Nos vemos más tarde para ver qué tal te quedó. Que tengas un bonito día.